Buenos días, buenas tardes, gracias por acompañarnos. En esta presentación trataremos de sintetizar los procedimientos que llevamos adelante en el proyecto de rescate, organización y estabilización del Fondo Policía de la provincia de Córdoba, financiado por Iberarchivos. Este proyecto fue abordado con la finalidad de recuperar y permitir el acceso a la información documental del fondo que forma parte del acervo del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. Este conjunto documental comprende el periodo entre fines de 1800 a mediados de 1900 y el recorte temporal de esta primera etapa de trabajo va desde 1899 a 1909 y corresponde a un volumen de 250 unidades documentales. Se trata de documentos de carácter oficial con información relativa a la administración del Departamento de Policía de la provincia de Córdoba y sus respectivas dependencias. Las principales eran las divisiones de investigación, división central, judicial, administrativa y los distintos cuerpos, guardias de cárceles, guardias de seguridad y cuerpos de bomberos. Entre los tipos documentales se identifican exposiciones, órdenes del día, índices, como por ejemplo índices de casas de hospedajes, casas de prostitución autorizadas, casas de inquilinato y vecindad, cafés, billares, fondas, ropa, vejerías, prenderías, entre otras. También se encuentran registros de reclamados por otras autoridades, libros de tesorería, informes y notas expedidas sobre diversos temas, tales como diligencias, decretos, denuncias, exposiciones, indagaciones sumarias, etc. Estos documentos han estado inaccesibles durante décadas como consecuencia de la dispersión documental, el mal estado de conservación y la inexistencia de instrumentos de descripción o auxiliares que permitieran su identificación. Estos factores, sumados a la demanda y la necesidad de consulta externa detectada, hicieron que se planteara este proyecto de recuperación y acceso. Entre el año 2015 y 2017 se habían iniciado tareas de rescate documental y de identificación del Fondo Policía. En ese momento las piezas se encontraban dispersas por fuera del edificio del archivo y dentro de la institución contábamos solo con 22 tomos ya identificados. Como se mencionaba, gran porcentaje del conjunto documental se encontraba ubicado en un depósito carente de condiciones mínimas y adecuadas para la preservación del material. Se observaba, por ejemplo, incorrecta instalación, dispersión documental, afectación biológica, suciedad y la contaminación por plagas. Estos agentes de deterioro fueron los que principalmente se constataron y, en cierta medida, uno de los motivos que impedían el acceso a estos documentos, por lo que ocasionó que estuvieran fuera de la consulta durante muchos años. A partir de ese rescate iniciado comenzó una etapa de relevamiento para generar un reporte de condición del material que permitiera seleccionar el volumen a tratar, tanto archivísticamente como en materia de conservación. Para poder cumplir con los objetivos propuestos y teniendo en cuenta el presupuesto con el que contábamos, el volumen fue segmentado. Es por eso que en este proyecto se trabajaron 250 tomos y para eso se trazaron líneas de acción, las cuales fueron producto de este estudio inicial y de la evaluación de múltiples necesidades del fondo y de los riesgos de su deterioro. Las líneas de acción establecidas fueron tareas de conservación preventiva y curativa para estabilizar los documentos, identificación, clasificación, ordenación, instalación física e inventario patrimonial de los documentos, diseño de instrumento descriptivo para el acceso público y acciones de difusión. En función de los resultados obtenidos se relevaron las necesidades más urgentes, para ejecutar luego las acciones de salvaguarda, prevención y descripción. Para estas tareas se contrataron profesionales para llevar adelante el proyecto bajo la coordinación del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. Una vez que iniciamos el proyecto se registraron las características de los tomos, como por ejemplo el tipo de encuadernación, las dimensiones, el peso, los elementos sustentados y otros. Posteriormente se confeccionó el protocolo inicial para las tareas de intervención. En cuanto a las acciones previas a la estabilización del material que se encontraba encuadernado, se realizó un diagnóstico bastante detallado. Esto permitió determinar los deterioros y alteraciones presentes en los tomos y además contribuyó al establecimiento de equipos de trabajo, las tareas a seguir, el cronograma y los espacios donde se desarrollarían las acciones. Asimismo, los resultados de ese diagnóstico indicaron que un 70% de los elementos y de la estructura de la encuadernación presentaba un estado regular, mientras que el cuerpo se encontraba en 84% bajo las mismas condiciones. Los deterioros más comunes que se observaron fueron suciedad, abrasiones, manchas, oxidación de los soportes, pliegues como arrugas y otros. Por otro lado, los procedimientos vinculados a la estabilización de los documentos comenzaron con una limpieza mecánica. Todo ello con la intención de eliminar cualquier suciedad presente en la superficie de los soportes, tanto de la cubierta como de los folios, ya sean estos polvos o partículas incrustadas.
Al terminar con este tratamiento de limpieza observamos que no era suficiente y que todavía quedaba suciedad adherida en las cubiertas como dentro de los tomos, por lo que se procedió con una limpieza localizada y pormenorizada. Esto actualmente nos permite un acceso seguro a su consulta y a la lectura del contenido de sus folios. Finalmente, para garantizar la conservación del fondo, se confeccionan las guardas de primer nivel, en este caso sobre cubiertas con papel de grado médico plano, un material de uso médico, pero que responde al requerimiento de calidad de archivo. Estas guardas se hicieron respetando el formato de cada uno de los tomos y se reinstalaron después los tomos en un depósito del archivo bajo las condiciones medioambientales monitoreadas, garantizando así su preservación. Previo a las acciones de conservación realizadas, se identificó la totalidad del conjunto documental que no contaba con ningún tipo de instrumento de descripción o identificación, más que algunas listas de remisión parciales que pudieron identificarse, correspondientes a las primeras transferencias de estos documentos al archivo histórico. Se realizó un inventario preliminar, el cual se comparó y estudió con las listas previas de existencia a los fines de identificar el faltante de algún documento o serie dentro del conjunto, y un inventario topográfico de la instalación previa y posterior al tratamiento archivístico realizado. Concluidas las acciones que permitieron una adecuada manipulación de los tomos y contando con una primera identificación de los mismos, se trabajó en la reconstrucción de la historia archivística del conjunto documental y del contexto de producción documental y evolución de la institución, abarcando las principales funciones de cada una de las dependencias como productoras de documentación. Como resultado de estos análisis, se realizaron listados de documentos asociados, un vocabulario y glosario de términos identificados en los documentos y un listado de individuos y personalidades mencionadas a los fines de servir como complemento para la búsqueda de información por parte de los distintos usuarios del archivo. Finalmente, se incorporó la serie al inventario patrimonial del archivo, al cuadro de clasificación documental y se confeccionó un inventario esquemático para consulta. También se realizó la descripción bajo la norma archivística ISAT-G que se encuentra disponible en la página web del Archivo Histórico.